distintas áreas agrícolas de la región pampeana, la oferta de nutrientes que aporta al suelo ha disminuido notablemente. Bunge Fertilizantes realiza trabajos de investigación desde hace varios años con el objetivo de evaluar y cuantificar el efecto de la fertilización sobre la productividad. A continuación, una recorrida a campo por los ensayos de fertilización en cebada, colza y trigo en La Aurora, Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, de la mano del ingeniero Guillermo Pugliese. Básicamente lo que queríamos es mostrar para los 4 cultivos más importantes de la región, mostrar distintos planes, estrategias de nutrición en el cultivo. Y para eso, bueno, hubo 4 módulos. Un módulo de cebada donde mostramos franjas de fósforo y adentro de cada franja de fósforo mostramos interacción con nitrógeno y azufre para cada ambiente, para ambientes de 7.000 kilos, para ambientes de 5.000 kilos y para ambientes de 3.000 kilos, ¿no? Eso por una parte. Después estuvimos mostrando para cada una de las variedades de cebada que hay en el mercado, las más conocidas, casi las que más se siembran, Scrable, Shakira, Andrea, las distintas fuentes de nitrógeno con distintas dosis de nitrógeno, interacciones con azufre, con zinc, para ver, digamos, cuáles combinaciones son las mejores para cada uno de los cultivares. Después el módulo de trigo, en los cuales evaluamos urea, UAN, Solmix, Solmix con foliar, Solmix zinc y Solmix con foliar a 3 dosis distintas de nitrógeno. Después nos fuimos al trigo candial, donde mostramos lo mismo, pero a más dosis de nitrógeno. El trigo candial es un cultivo que requiere mayor nutrición porque se necesita proteínas altas, proteínas de 11, 12, 13 de proteína. Entonces el manejo de la nutrición ahí es distinto con respecto a trigo pan. Y después el otro módulo fue el de colza, donde ahí evaluamos tratamientos de nitrógeno y azufre, y nitrógeno y azufre y boro en el cultivo. En los años muy húmedos, por ahí es conveniente fraccionarlo y poner alrededor de un 60-70% temprano y el resto en una forma más tardía. Cada vez son mayores las respuestas a fósforo en la región, un poco porque el cultivo se siembra temprano, en siembra directa, sobre una soja que tuvo poco periodo de barbecho. O sea, hoy estamos cosechando una soja casi en los primeros días de mayo o mitad de mayo, y el 15 de junio estamos sembrando el cultivo. Entonces no hubo periodo de barbecho. Hay una alta inmovilización de nutrientes por ese rastrojo que queda en el cultivo, en el suelo. Entonces necesito poner dosis fuertes de fertilizante para incentivar una buena tasa de macollamiento, ¿sí? Y después mostramos ahí la interacción con nitrógeno, muy buenos datos. Vimos 30, 60 y 120 kilos de nitrógeno, y se mostraba muy claro también cómo a cada una de esas dosis puestas juntas o puestas divididas, veíamos que en realidad lo que pensábamos, suponíamos que hubo lavado de nitrógeno, en realidad no se ve en el campo. Vimos que las dosis puestas todas temprano en una o 2 hojas estaban igual o mejor que las dosis divididas, así que lo que parecía no fue así. O sea, el lavado se ve que en esta zona fue mínimo, y eso que hubo 4 golpes de agua muy grandes, de más de 100 milímetros, que son poco frecuentes en la región. Para que tengan en cuenta, el cultivo de trigo de cebada ya lleva más de 700 milímetros en su periodo de cultivo, o sea, cuando lo normal son 300 milímetros en esta región. Cuando vamos a hablar del cultivo de trigo pan, solamente apostando a rendimiento y calidad. Y ahí vimos qué dosis son para hacer rendimiento y maximizar el número económico para el que solamente arrienda el campo y quiere maximizar su número, o sea, su retorno por peso invertido. Después un planteo de mediana a alta tecnología y uno de muy alta tecnología, donde el productor puede apuntar a maximizar su rendimiento y tener la posibilidad de tener un mejor precio vendiéndole a la molinería o a la exportación que pague ese trigo de calidad. Así que mostramos todos esos planteos, donde se veía muy claro que el Solmix se le gana a la urea. No sabemos todavía en cuánto porque no están cosechados, pero por ejemplo los datos del año pasado anduvieron entre 300 a 400 kilos de respuesta, le ganó Solmix a urea para todas las dosis de nitrógeno.
En la otra parada del cultivo de candeal, ahí ya hablamos de valores altos de nitrógeno porque el candeal necesita mucho nitrógeno. Y después mostramos el lote de producción del productor donde se habían hecho ajustes a 240 kilos de nitrógeno. Se veían las respuestas y los buenos potenciales que tenía el campo y el ensayo. El productor nacional apunta a maximizar su retorno de peso invertido y en el 80% al rendimiento y hay muy pocos que apuntan a poder sacarle un plus vendiendo el molino. El precio del trigo ha sido muy raro en este último tiempo, ha tenido desde este año pisos de 1.000 pesos al año pasado de 4.000, así que es difícil también planificar y determinar qué nivel de calidad voy a hacer en mi trigo. El trigo en el mundo de baja proteína está lleno, hubo un cosechón a nivel mundial de trigo. El hacer trigos de calidad en Argentina, para aquellos que lo hagan, va a haber un plus especial. Se va a tener que digamos, se va a pagar más el trigo de calidad o se va a comprar, capaz que el otro directamente ni se compra. El cultivo de trigo ha avanzado en muchos factores avanzado. Básicamente, primero, la genética ha tenido un avance terrible. Por ahí hace 8 o 10 años estábamos hablando con que los trigos daban 5.000, 5.500 kilos y hoy la sangre francesa tiene potenciales o picos de 8.000 o 9.000 kilos. Entonces, cuando vemos 5.000 o 6.000 contra 8.000, hubo que hacer muchas cosas en el manejo de la nutrición. O sea, hay que alimentar a esa planta que está demandando 2 o 3.000 kilos más que antes. Hay un paquete de cuidado de enfermedades de ese cultivo y después la nutrición. La nutrición es, para mí, dentro del manejo de todos los cultivos, el que hace el 60 o el 70% de ese rendimiento. La nutrición arranca con un buen diagnóstico que se tiene que hacer antes de sembrar el cultivo, determinar los niveles de fósforo que se necesitan para ese rendimiento, para esa zona. Luego en 1, 2 o 3 hojas hacemos el análisis de nitrógeno y determinamos la cantidad de nitrógeno que hay en el suelo, lo mismo de azufre. Y ahí, en base a los objetivos, a los objetivos que se plantea el productor como empresario, digamos, si quiere rendimiento, si quiere calidad, y a los posibles rendimientos que pueda tener en su campo, se define cuál dosis de fertilizante usar. Normalmente cuando los años vienen secos, uno pone el nitrógeno entre 2 y 3 hojas de una sola vez. En los años muy húmedos, por ahí es conveniente fraccionarlo y poner alrededor de un 60-70% temprano y el resto en una forma más tardía. También se puede manejar el nitrógeno de forma complementaria, o sea, a ver, uno hace, por ejemplo, un planteo de 5.000 kilos, pero el año viene para 6.000 kilos. Bueno, tengo otra herramienta. Esa herramienta es poner en un estado avanzado del cultivo, desde hoja bandera hasta 10 días después de floración, nitrógeno complementario, foliar solú. ¿Cuánto? 20 o 30 kilos de nitrógeno. ¿Y de qué dependen 20 o 30 kilos de nitrógeno? Dependen un poco del potencial del cultivo al que quiera fertilizar. Si hablamos de rendimientos bajos, de potenciales de 2 o 3.000 o 4.000 kilos, con 20 kilos de nitrógeno puede estar. Si hablamos de rendimientos ya de 5.000 para arriba, hay que usar dosis de 30 kilos de nitrógeno. ¿Cuánto me impacta ese foliar solú aplicado en forma tardía? 300 kilos de trigo y 0,5 de proteína. O nada de rendimiento y un punto de proteína. Entonces, yo determino en qué momento aplicarlo para ver qué objetivo quiero. Si quiero rendimiento o quiero netamente proteína.